Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Iván López Montoya. Soy estudiante de Derecho. Hoy vengo a hablarles sobre el video de la doctora Claudia Villavicencio. ¿De qué hablaremos sobre este video? Hablaremos sobre qué es la justicia restaurativa, les daré algunos ejemplos. También hablaremos sobre los cuatro ejes del modelo catártico de restauración. También les daré algunas herramientas innovadoras. Y pues empecemos. ¿Qué es la justicia restaurativa? En la opinión y en lo que yo escuché del video sobre lo que hablaba la doctora Claudia Vicencio, la justicia restaurativa es un enfoque que se busca reparar el daño causado por conflictos familiares involucrando a todas las partes interesadas en el proceso. Se centra en la identificación, atención y reparación del daño, más allá de la simple resolución de conflictos. Ahora les daré algunos ejemplos sobre esto, que aquí los tengo anotados. Uno de los primeros ejemplos puede ser el caso de violencia familiar, que aquí en México hay muchos casos de violencia familiar, que puede ser, como quien dice, un ejemplo de esto puede ser una mujer y sus hijos sufren violencia física y emocional por parte del padre. La justicia restaurativa familiar se enfoca en la reparación del daño, proporcionando acompañamiento emocional y psicológico a la mujer y a los hijos, y trabajando con el padre para que asuma su responsabilidad y cambie su comportamiento. A esto ¿qué es lo que dice del ejemplo? O sea, si el padre es muy violento, golpea a la mamá, golpea a los hijos, habla muy fuerte o tiene un carácter fuerte, y pues va pasando todo esto y a pasar del tiempo les hace un daño psicológico y físico a sus hijos y a su mujer, porque estar viviendo con golpes, viviendo a gritos, pues no es vida. ¿Y qué se busca con la justicia restaurativa? Se busca que el que está haciendo el agresor, como que le dé algo de arrepentimiento y se agarre y tenga responsabilidad sobre esto, de que tiene que reparar el daño, que tiene que llevar a los psicólogos a sus hijos, a su mujer, y sobre todo que también él vaya a terapia para que ya no tenga estos comportamientos. Y pues por eso es la justicia restaurativa, como que va a pasar esto y tiene que reparar el daño, y más aparte tiene que también reparar el daño que se está haciendo en sí mismo también. También otro caso puede ser el de la disputa por custodia. Es muy inusual que en las parejas, cuando se separan, disputan la custodia de sus hijos. La justicia restaurativa familiar se enfoca en encontrar la solución que tengan en cuenta las necesidades y deseos de todos los involucrados, incluyendo a los hijos, sino que a esto busca de que a los hijos no les pase nada sobre esto, de que les afecte que sus padres se, se estén separando, y que tengan las necesidades básicas, y a pesar de todo esto, que ahí estén y les den atención y den lo que necesitan. Hoy también les vengo a hablar sobre el modelo catártico de restauración, que son cuatro ejes principales de estos. Que el primer eje es el eje jurídico, que, que mantienen la tutela del Estado de Derecho Familiar y protegen los derechos como alimentos y régimen de convivencia. Y luego pasamos al eje psicoemocional, que esto viene siendo el acompañamiento emocional por las víctimas de violencia y el reconocimiento del impacto psicológico del daño familiar. Esto se refiere sobre lo que les di el ejemplo de la violencia familiar, de que se busca que el padre también acompañe a los hijos y a la mujer a recibir la terapia de que fueron las víctimas ellos, sobre la violencia que tuvieron parte del padre, y también que al padre se le dé una terapia sobre lo que él estaba haciendo para que también repare el daño, y que resolucione el conflicto entre ellos, o sea, que se restaure la paz entre ellos. No sé si me da a explicar. Y también en el tercer eje de esto es el eje pedagógico, es enseñar dinámicas familiares no violentas y romper cielos de normalización de violencia. A esto se refiere
que en los últimos años es muy normalizado que la violencia familiar, de que el padre pegue, que le pega a su esposa, a sus hijos, que hable fuerte. A esto se dice que según es como que el hombre es el que tiene el carácter en la familia, y a esto conlleva que haya violencia familiar, que le pega a sus hijos y todo esto, lo que ya les estaba mencionando, y se busca enseñar dinámicas, cosas a esto para que ya no pase esto, que ya no haya violencia entre las familias, sino que tenemos que hacer como tipos, ¿cómo se puedan decir? De estas clases, o no sé cómo explicarlo, sino clases para no normalizar la violencia. El cuarto eje y último eje de los principales es el eje humano y social. Esto es que reconoce el impacto de conflictos familiares más allá del núcleo familiar y considera efectos en el trabajo, en las escuelas y relaciones sociales, sino que en esto se busca que se humanicen más todos, y que en todos lados que vayamos, en trabajo, escuela y pues nuestras relaciones, pues ya de cada quien, que no se normalice todo esto. Y también les vengo a decir sobre una herramienta innovadora que se estuvo hablando en el video, que es el títere de Claudi. Para esta inversión son como para los niños, el tapete interactivo para trabajar en el impacto del conflicto. Y todo esto, ¿dónde viene también? Eh, Todo esto también viene como fundamento legal el Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que incluye la justicia restaurativa familiar, de lo que estamos hablando, de lo que está también, lo que se habló en el video de la doctora, que esto se puede decir que requiriendo acuerdos reparatorios integrales, y la intervención de facilitadores especializados. ¿Qué se refiere a facilitadores especializados? Se refiere como a mediadores, todo eso, una tercera persona que esté ahí como para mediar la situación, para que a la hora de hablar con la otra parte, ninguna de las dos partes se altera a la hora de hablar, o sea, que tengan una buena comunicación y que no se llegue a pelear por los intereses que se tenga, sino que se lleve una convivencia sana para poder llegar la reparación del daño, y sobre todo que todo se haga en paz para que no salga dañada la comunidad y la sociedad. También que de todo esto que les estaba diciendo, va a haber desafíos y retos, como en todo esto, siempre va a haber desafíos y retos, que también se menciona en el video, que los primeros desafíos son como la falta de lineamientos para certificaciones de facilitadores. O sea, a lo mejor se va a batallar en tener tantos facilitadores que estén ahí siempre ahí ayudándonos o de todo esto. Y también uno de estos es implementación y las necesidades del enfoque multidisciplinario. Y pues ya terminando sobre esto del desafío y retos, también vienen como que las tipos de familias contemporáneas aquí en México, que se reconocen a la diversidad de estructuras familiares, y la importancia de reconocer la identidad de género y la crianza compartida y las nuevas masculinidades, sino que esto se refiere que tenemos que saber qué familias existen en nuestro entorno del Estado, de cómo se lleva una educación, de que en esa casa no haya violencia familiar, en que aunque en casi todo el 80% de las familias mexicanas sufren de violencia familiar, eso está comprobado y todo, y tenemos que empezar a acabar con todo esto para que ya no haya tanto conflicto, sino que sea más paz en la sociedad. Y pues a todo esto, mi opinión del video, de lo que yo le estoy hablando, de la justicia restauratoria familiar, es un enfoque innovador y necesario, que realmente yo pienso que es necesario para abordar los conflictos familiares de manera integral y reparadora, y de una forma pasiva, donde no se dañe físicamente y psicológicamente a los niños, y más a los niños menores.
ya que ellos lo resienten mucho cuando ven a sus padres pelear, cuando ve que su papá le pega o viceversa. No siempre tiene que ser el hombre que golpea, sino también puede ser la mujer y, y, y tenemos que empezar a ver por qué pasa esto, de por qué está el entorno así en las familias mexicanas. Es como yo hace ratito le estaba diciendo sobre que, que como que se popularizó mucho esto de la violencia familiar en las familias mexicanas. Tenemos que acabar con todo esto para que ya lleguemos a una conclusión y todo esto. Y también poder, ¿cómo se llama? Darles y centrarles a nuestros conocidos la cultura de la paz y el respeto en las familias y en la sociedad en general, no solamente en nuestros seres queridos, sino en todo el entorno mexicano. Tenemos que llegar a esto para llegar a ser una sociedad en paz. Y pues